Reconocen a periodistas vinculados al sector cultural a pocas horas de conmemorarse el Día de la Prensa Cubana. Expone la destacada artista visual Marta María Pérez en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y continúa en Ciego de Ávila el Festival Nacional de Trova, Trovándote. Saludos desde La Habana, es viernes 13 de marzo de 2020 y ya abrimos la última emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. A pocas horas de la celebración del Día de la Prensa Cubana fue otorgado hoy el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro 2020 a la periodista, editora y crítica de arte Basilia Papastamatiou. Este galardón es entregado anualmente por el Ministerio de Cultura durante la jornada por el Día de la Prensa Cubana. El riguroso jurado que integran Marta Rojas, Norberto Codina, Pedro de la Hoz, Tony Piñera y Marilyn Boes valoró los currículos de más de 50 nominados propuestos por medios de prensa e instituciones culturales y eligió por unanimidad a la actual subdirectora de la publicación La Letra del Escriba del Instituto Cubano del Libro, propuesta por el Centro Dulce María Loinás. Este galardón y trofeo se entregará en la tarde del sábado 14 de marzo en la Biblioteca Nacional junto a colegas y amigos que harán el elogio de una periodista cultural por excelencia, que desde los 17 años publicó en el suplemento cultural del periódico argentino La Razón y la revista uruguaya Deslinde y ejerció como periodista cultural en la revista Airón desde su graduación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Argentina. Basilia, al tomar la decisión de residir en la isla, ya había publicado en prestigiosas revistas culturales del continente, por lo que se vinculó a la agencia Prensa Latina hasta ser la editora de su revista mensual Cuba Internacional. Se desempeñó por 10 años en el periódico Juventud Rebelde a cargo de una sección literaria que dio a conocer toda una generación poética y ha editado por varios años el suplemento El Cañonazo, diario de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Por esta encomiable labor de promoción cultural, Basilia Papastamatiou ha recibido la Orden por la Cultura Nacional, además de la medalla Antonio Briones Montoto de primer grado, que otorga el Consejo de Estado bajo la firma del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la medalla Majadahonda que entrega la UNIAC, el sello conmemorativo de la HS y el Premio Nacional de la Crítica Artística. Y como parte de las jornadas por el Día de la Prensa Cubana, hoy a las 2 de la tarde fueron entregados los premios del segundo taller y concurso de periodismo cultural Rubén Martínez Villena, que convoca a la Asociación Hermanos Saiz. En esta ocasión se presentaron más de 100 obras periodísticas de autores de casi todas las provincias. En televisión, el premio fue para nuestro corresponsal en Las Tunas, Gianni López Brito, por su obra Petit Dansé. En radio resultó premiada Lisandra Pérez por el radio documental La Yaca de San Luis. En prensa escrita, Dailene Doval por la entrevista Sabiduría de Bruja, mientras que en periodismo hipermedia el premio lo recibió Rosana Rivero Ricardo por la serie dedicada al Teatro Eddie Suñol en su aniversario 80. Durante varias jornadas ha sesionado un amplio programa teórico a propósito de esta entrega del lauro que anualmente auspicia a la Asociación Hermanos Saiz. En el siguiente resumen, nos acercamos a uno de esos momentos. Ser periodista es hacer el amor con las palabras. Fue el concepto que me surgió en cierta ocasión y que respondí un colega. Reinaldo Cedeño Pineda, Premio Nacional de Periodismo Cultural, impartió este jueves en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba la conferencia Hacia una visión múltiple del periodismo cultural en la segunda jornada del taller y concurso Rubén Martínez Villena, que sesiona por estos días en la capital cubana. El acto de amor, como el de escribir, no siempre es perfecto, pero no por eso no deja de intentar. En el espacio trascendió la importancia de la conceptualización de los saberes y entender las dinámicas propias de la profesión. El periodismo cultural es criterio. Si no hay criterio, no estamos contra la presencia del periodismo cultural. Estamos en la presencia hasta un producto informativo de cualquier tipo. Es por eso que debemos volver a los grandes y aprender de José Martí, del Martí periodista. Esa manera de darnos las cosas con emoción, de pintarlas con palabras, sigue siendo hoy válida y muy interesante para lograr que cuando vayamos a algo cultural,
por decirle así, o cualquier otra cosa, también lo utilicemos. Sin embargo, no se puede renunciar a un sello propio, a un lenguaje y a una impronta. Porque yo, más propiamente que de periodismo, hay que hablar de periodista, porque cada uno tiene su propia subjetividad, y la subjetividad está marcada por muchas cosas, y más en el periodismo cultural. Una colaboración de Lucía Martín para el Noticiero Cultural. Este domingo 15 de marzo se cumplen 142 años de la protesta de Baraguá y los 208 del alzamiento en armas de José Antonio Aponte en el ingenio Peñas Altas. Dos figuras de nuestra historia que guían la labor de la Comisión Aponte de la UNIAC, que desde hace 10 años trabaja por combatir la discriminación por el color de la piel, apoyado ahora por el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Precisamente en la sede nacional de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana se recordó esta fecha. Asegura Rolando Renzoli, historiador y vicepresidente de la Comisión Aponte, que la historia de Cuba está llena de coincidencias que enaltecen nuestra identidad nacional, y una de ellas es el 15 de marzo. 15 de marzo de 1812 está Aponte, el precursor, liderando un levantamiento contra el colonialismo español y contra la abolición de la esclavitud. Y 66 años después tenemos a Antonio Maceo de Grajales protestando contra un documento que no le daba a Cuba ni la independencia ni la abolición de la esclavitud. Solamente una paz, pero para seguir siendo colonia de España. ¿Acaso no hay un hilo conductor? Por lo mismo que Aponte se estaba levantando 66 años atrás, se levantaba Maceo. Quedó demostrado que desde entonces la unidad de los cubanos ha estado por encima del color de la piel. Estaban hermanados la aristocracia criolla con la gente de más baja extracción social, pero estaban blancos, negros y mulatos por una causa. Y eso lo encarnó el titán de bronce. De ahí el valor de Maceo. Maceo encarnó la patria. No por gusto Martí dijo sobre la protesta de Baraguá de lo más hermoso de nuestra historia. Recientemente el Consejo de Ministros aprobó un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial que apunta a las esencias cardinales de la revolución y pretende combatir y eliminar definitivamente ese flagelo en la sociedad cubana. Yo creo que el programa, o sea, que la lucha contra el racismo tiene que tomar en cuenta el pensamiento antirracista de Fidel. Pepe ha estudiado, ha sistematizado ese conocimiento, y una de las tareas de la comisión, que se lo ha propuesto también al grupo gubernamental, es que hay que promover el pensamiento antirracista de Fidel, no fragmentariamente, sino como un cuerpo teórico importante, y este año tenemos que empezar para hacerlo siempre. Precisamente la Comisión Gubernamental que atiende los temas relacionados con la discriminación organizará una velada artística el próximo 16 de abril, Día Mundial de la Lucha contra la Discriminación. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y la Feria del Libro cerrará sus jornadas este domingo en las provincias de Cienfuegos, Artemisa y Pinar del Río a propósito de su gira nacional. Como parte de su programa en la más occidental de nuestras provincias, la Premio Nacional de Literatura, Lina de Feria, compartió con el público. Despertando pasiones, recorre Lina de Feria los espacios de la Fiesta de la Lectura en Pinar. En la presentación de sus libros ante la pérdida del safari a la jungla y la conjetura crítica, una de las grandes voces de la poesía cubana compartió encarnados textos con los lectores. Pero el momento más especial de su visita ocurrió en Café Entre Dos, una cita íntima con el destacado escritor pinareño Nelson Simón, que dejó muchas enseñanzas a quienes emprenden el escabroso camino de escribir versos. Lina es una mujer con una poética muy bien construida, muy sostenida, una mujer que influyó mucho en varias generaciones de poetas, y como ella lo decía, ella en su momento con libros como Casa que no existía, con libros como Mansalva de los años, como Expirar en tierra, marcó un momento de cambio, un hito dentro de la poesía cubana. Mujer lealtad y valentía elogió las acciones organizadas en la provincia para promover la lectura. Este día que hemos tenido, tanto en la biblioteca como en este lugar mágico en el que hay trovadores, en el que hay músicos, en el que hay artesanos,
ha sido extraordinario. Múltiples espacios de promoción literaria y reconocimiento a los autores acontecen hasta el próximo domingo en la ciudad vueltabajera, como parte del esperado evento cultural. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas digitales de otros medios de prensa. La Agencia Cubana de Noticias informa que la Asociación Hermanos Ahís y el comité organizador de las Romerías de Mayo convocan al Premio y Congreso Memoria Nuestra 2020 a realizarse del 3 al 7 de mayo próximo como parte de la edición 27 del Festival Mundial de Juventudes Artísticas con sede en la ciudad de Holguín. Por su parte, el diario mexicano La Jornada destaca que como parte de las medidas tomadas en España para evitar concentraciones de personas por el coronavirus, algunos museos españoles intentan mantenerse vivos y presentes a través de Internet. Es el caso del Museo del Prado y el Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía en España, que han improvisado una serie de actividades que se harán a través del sitio web para no dejar de difundir las valiosísimas piezas que albergan sus paredes. Y cerramos nuestro recorrido en el periódico Granma, que anuncia que la empresa de promociones artísticas y literarias Artex confirmó la realización de una nueva edición del Festival Internacional de la Timba Por Siempre Formel. En su segunda versión, el evento acontecerá del 24 al 27 de septiembre próximo en esta capital, con la participación de las principales orquestas de música popular bailable del país. Durante la cita, que rinde homenaje al reconocido músico cubano Juan Formel, tendrán lugar conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, entre otras. Y con un fragmento de la música de Juan Formel y los Bam Bam, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de artes visuales. Usted, por favor, mantenga la sintonía con nuestra señal. La artista visual Marta María Pérez, referente indiscutible de la fotografía cubana contemporánea, acaba de inaugurar esta tarde su primera muestra retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes. Un equipo de nuestro noticiero asistió a la apertura. Firmeza, ese es el título de la muestra. Y si asumimos firmeza como constancia, coherencia y contundencia ética y estética, esta exposición ofrece ejemplos meridianos de una obra inmensa, de hondas implicaciones. Mira, precisamente yo quise hacer una mini antología, no necesariamente con un orden cronológico, pero sí una lectura, digamos, cronológica para ver el desarrollo de la misma obra, cómo ha ido evolucionando desde el principio, porque, por ejemplo, hay obras aquí de mi tesis de graduación del Instituto Superior de Arte del año 84. Hasta las obras más recientes. Marta María Pérez Bravo es una artista visual que ha utilizado la fotografía como un medio de expresión y con ella ha logrado quebrar muchísimos esquemas del quehacer fotográfico cubano contemporáneo, no solamente por los temas que ha abordado, sino también por cómo lo ha hecho, los propios formatos, los materiales que ha utilizado en su trabajo. Sin duda ella es un artista de referencia para el quehacer cubano o contemporáneo. Algunas de estas imágenes pudieran impactar por su fuerza, por su capacidad de inquietar, pero no es la persona, el objeto o el gesto, es la forma en que se articulan en un discurso ciertamente lírico. Es poesía, afincada en la más raigal espiritualidad. Más que una investigación, es un acercamiento al mundo religioso de origen afrocubano. Y bueno, y cómo ha derivado en una especie de síntesis
que va más a la esencia de la espiritualidad, ya no tanto al tema religioso afrocubano en particular. Marta María Pérez expone en Bellas Artes una muestra retrospectiva en la que, es evidente, su condición de mujer, su historia personal constituyen pilar más que ornamento. Bueno, es que la mujer soy yo, y no necesariamente intencional desde el punto de vista de género, sino desde el punto de vista, por decir, autobiográfico. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Del quehacer de las artes visuales seguimos hablando en esta emisión, ahora por intermedio de la periodista Magda Resic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. Las artes visuales en Villa Clara tienen un exponente maravilloso en mi invitado de hoy. Un hombre que ha sabido recorrer la tradición cubana en el arte y la literatura para encontrar motivos de inspiración y de expresión figurativa en sus obras. Recientemente ha inaugurado una exposición en el Costillar de Rocinante, ese hospedaje tan hermoso del Instituto Internacional de Periodismo José Martí en La Habana, en la calle G, y allí nos ha retratado a un Martí que ha titulado Buscando el Sol y que se convierte en un elemento, diríamos, casi obsesivo en los últimos años de vida creativa de Mario Favelo, a quien mucho agradezco que nos acompañe en el Noticiero Cultural. Bienvenido. Muchas gracias. Y se impone la pregunta, que es el por qué José Martí es esa fuente inspiradora y es ese ícono que aparece figurado en tus propias creaciones. Principalmente porque creo que le debía esta exposición. Hace alrededor de 3 o 4 años que llevo trabajando la iconografía martiana y siempre no era una cosa muy seria, no era un proyecto serio, sino lo hacía principalmente porque a mí me daba la atención toda la obra de él, por supuesto, ¿no? Y todo el bagaje ese que nos dejó. Para mí Martí es eso mismo, es la luz que todo cubano tiene que ver, es una forma de seguir, un paradigma, ¿no? En cuanto a la vida misma del ser humano. Y bueno, yo debía esta exposición hacía ya un tiempo porque ya llevaba trabajando, experimentando en el proceso de trabajo, en la mía creativo. Y bueno, empecé a surgir, a cocinar las ideas, gracias a un gran amigo que es un historiador, que es Yamil Díaz, y bueno, surgió toda esta exposición, que parto siempre hay una tendencia últimamente de sacralizar la imagen martiana. Yo lo vuelvo a sacralizar, para mí es una especie de ángel, una especie de anclaje que nos trae cierto paradigma o forma de seguir de una luz, ¿no? Y yo lo veo quizá como un resguardo, lo veo como que tenemos que tener todos los cubanos para continuar cada día que llevamos en esta lucha, ¿no? Y este José Martí, ¿cómo surge, diríamos, en la figuración? ¿Qué Martí es? Además de ser esa suerte de ángel que nos acompaña, ¿qué Martí es y qué licencias pictóricas, diríamos, te das, qué técnicas empleas? No, las técnicas siempre son, es decir, no, para mí son técnicas mixtas. Es decir, hay mucha experimentación, hay mucho, y es el bagaje de todo el tiempo de trabajo, ¿no? De los años, de la experiencia, de ir probando, de ir manchando. Y ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Yo empiezo de la oscuridad y lo voy sacando a la luz. De la oscuridad a la luz. A la luz. Es como que raspamos en una pared y de pronto sale una imagen, sale una iconografía y dice, mira, estaba ahí, no se veía y salió. Y es casi buscando el sol entonces, la imagen llega a la luz. Sí. Ajá. Esto también tiene mucho que ver con aquello de morir de cara al sol. Así mismo, también. Tiene que ver también con su manera de pensar y su manera de actuar en la vida. Bueno, pues estamos todos invitados a visitar el Costillar de Rocinante en la calle G, en el Vedado Capitalino, y conocer de cerca la obra pictórica de nuestro invitado de hoy. Mario Favelo rememora a José Martí, a ese gran hombre de la historia de Cuba, artista, político, apóstol de nuestra independencia nacional, en esta muestra que se titula Buscando el Sol. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural.
Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno a la industria discográfica en Cuba. Como cada viernes ya ponemos punto final a nuestro debate semanal. La sección Contrapunteo ha centrado su atención en la industria discográfica cubana y como es habitual, mi colega Yuris Norido comparte nuestra opinión editorial. Como siempre, bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. ¿Se han detenido a pensar en cuántos han sido los aportes de Cuba, de este país relativamente pequeño, al patrimonio universal de la música, particularmente de la música popular? ¿Cuántos géneros cubanos, raigalmente cubanos, integran el acervo esencial de la música latinoamericana? Cuba es un país de apenas 11 millones de habitantes, pero la incidencia de su música en la cultura universal es inmensa. En tiempos de apabullante globalización, del impacto creciente de una homogeneización no tan inocente como pensarían algunos, defender ese patrimonio nuestro, esa música que nos distingue y que nos expresa, tiene que ser asunto prioritario para las instituciones de la cultura, obviamente también para las empresas discográficas. El disco es el centro mismo de una pujante industria cultural y como toda industria, el componente meramente comercial es vital, pero ojo, la lógica del arte no puede ser la de la simple mercancía, el imperio de la simple funcionalidad. Respetar el valor cultural es esencial. Por eso, a la hora de grabar, de producir, de socializar la música, habría que partir de claras jerarquías artísticas. Si lo bueno vende, felicidades, pero no todo lo que vende o todo lo que se vende es bueno y no todo lo bueno se vende. Parece un juego de palabras, no hay tiempo ahora para argumentar la afirmación, pero está claro que la industria cultural estará siempre ante la disyuntiva de la calidad. La nuestra, que en buena medida está subvencionada, tiene que responder a esquemas, primero que todo, culturales. Y eso no significa, por supuesto, que haya que darle la espalda al mercado. Es más, desde el propio catálogo de las discográficas y su adecuada promoción, se puede influir en el público, contribuir a su formación y, por tanto, influir en las dinámicas de ese mercado. Discos para los mejores, para lo más representativo, para lo más interesante y formalmente rico. Y eso no va en detrimento de ningún género. Ahora bien, hay que investigar, hay que hacer levantamientos en todas las regiones, hay que garantizar excelencia en los procesos, porque la buena música necesita buena factura en su producción. Ayer la musicóloga Gloria Ochoa identificó los principales problemas y desafíos de la industria discográfica cubana. No es la primera vez que hablamos de este tema aquí en esta sección. Algo queda claro, hay que trabajar mucho, hay que trabajar más. Estamos convencidos de que nuestro catálogo es rico y variado, pero todavía tiene mucho potencial. Imagine el reto que implica grabar discos en la isla de la música. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por esta opinión editorial. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos en próximas emisiones. Y de música seguimos hablando casi al cierre de esta emisión. En Ciego de Ávila se desarrollan por estos días las jornadas del Festival Nacional de la Trova, Trovándote. Diversidad de estilos y tendencias sonoras de un mismo género musical se conjugan en Ciego de Ávila.
El Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores Trovándote es sin duda plataforma de intercambio creativo de la trova y sus protagonistas más jóvenes en el país. La segunda jornada permitió dialogar sobre las voces femeninas en la historia de la trova cubana y acerca de la figura de la maestra María Teresa Vera a propósito del 125 aniversario de su natalicio. Conciertos como los ofrecidos por Eduardo Sosa, los de los avileños Joan Zamora y Héctor Luis de Posada, Noel Batista y las reconocidas Marta Campos y Heidi Igualada corroboran que su presencia en la cita es validación del respeto de ellos por el espacio cultural. Las voces de Marta y Heidi en el evento son la representación de todas las voces femeninas cubanas y latinoamericanas, que desde Trovándote defienden la equidad social y genérica, pero también la necesidad de defender la trova femenina sin llegar a rozar el machismo. Las conferencias especializadas que se incluyen en el programa proponen una mirada investigativa tanto a la historia musical como a la actualidad trovadoresca en Cuba. Trovándote 2020, una propuesta que apuesta por el género y sus protagonistas para hacer perdurable la nueva trova cubana. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos de la entrega de Premios Nacionales de Periodismo del Ministerio de Cultura y de la Asociación Hermanos Saiz en la jornada por el Día de la Prensa Cubana. Conoció de la muestra que exhibe desde hoy la destacada artista visual Marta María Pérez en el Museo Nacional de Bellas Artes y le pusimos al tanto de las jornadas del Festival Trovándote en Ciego de Ávila. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa y también durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.